Buenas noches. Malú está de vacaciones. Habría sido víctima de una peligrosa red de tráfico de órganos. Esta es una explicación que por años nuestras autoridades han ofrecido para sustentar decenas de desapariciones y asesinatos. Por esto la mayoría de los colombianos, incluyendo muchos parientes de víctimas, creen firmemente que es un fenómeno real. Curiosamente, las autoridades locales jamás han podido identificar una sola víctima real, ni un traficante, y por lo tanto, no hay un solo detenido por este fenómeno. ¿Será que el tráfico de órganos realmente existe en Colombia? En países como India, China e Irán hay médicos corruptos que han sido vinculados con este escabroso delito. Enfatizamos que fueron médicos especializados porque los médicos son las únicas personas que realmente podrían realizar un complejo trasplante en condiciones muy difíciles. Pero hasta el momento no hay ninguna prueba auténtica que lo mismo ocurre aquí. Por años hemos tratado de encontrar una red en este país, pero ha sido imposible. Lo que sí encontramos es que diversas fuentes muy objetivas señalan que el tráfico de órganos aquí es un mito urbano, nutrido de imaginación y morbo. Pero dígale eso a una mamá en Pasto cuya hija lleva un año desaparecida y a quien le vendieron la teoría que fue capturado por traficantes de órganos y encontrará mucho escepticismo. Como descubrió Diego Bauque, esta desesperada mujer, como millones de colombianos, está aferrada a una idea que no tiene sustento ni pruebas para respaldarla. Esta noche, el tráfico de órganos aquí en Colombia, ¿mito o realidad? Eso ocurrió el 28 de diciembre del 2014. Ella salió de aquí 3:30 de la tarde. 5 años, recién los había cumplido. Y nadie me dio razón. Y hicimos un recorrido, se reunió toda la gente, se la buscó. Bueno, ya no la encontramos. Mañana, la nariñense Elizabeth Narváez completará 15 meses con el corazón roto. Permanece así desde el día en que la pequeña Paula Nicole Palacio tomó esta calle en Buesaco, Nariño. Ella iba donde mi hermana. Mi hermana vive más acá arribita. Sí. Entonces ella venía por aquí decir, pero bien a brillar. ¿De pronto no estaba muy chiquita, 5 añitos para hacer ese recorrido? No, acá no había ningún problema. La gente toda sana, todas las personas nos conocemos, entonces no había ningún problema. ¿Esa fue la última vez que usted la vio? Hasta aquí la miré yo. Ella en ese momento me volteó a mirar hacia mí, hacia allá, y yo me entré. Ya son 2 navidades y un cumpleaños sin Paula Nicole, quien ahora debería tener 6 añitos. Durante casi 12 meses permaneció sin tener noticias de su hija, pero el 30 de noviembre de 2015 las tuvo. Uno de los capturados por la desaparición de una niña hace casi un año en Buesaco, Nariño, reveló que la menor habría sido vendida a traficantes de órganos. Lo que decían en televisión estaba lejos de apaciguarla. ¿Tráfico de órganos? ¿Paula Nicole era víctima de una banda que traficaba con órganos de niños? Y se me vino todo al piso, pensar cómo la habían torturado, no haber nadie quien la ayude. O sea, todo fue, vino y fue una revoltura dentro de mí. Paula Nicole Palacios, actualmente de 6 años. Cuando Elizabeth vio, escuchó y leyó la información publicada en muchos medios de comunicación colombianos, una imagen comenzó a taladrar su cabeza. A venir y sacarle los órganos a un niño, más en contra de su voluntad. Y yo decía entre mí, no pueden matarla porque no le sirven. Entonces decía a mí, tienen que haberla torturado para que ella se deje.
Venden a niña colombiana para traficar sus órganos. Paula Nicole fue vendida a una banda de tráfico de órganos. Paula Nicole fue vendida por 50 millones de pesos para tráfico de órganos. Lo único que pensaba es que si a la niña se la llevaron, ya ellos ya tenían decidido que era lo que les servía de la niña. De pronto decía el corazón, podía ser un riñón, un pulmón, algo que de pronto a alguna niña le haya estado haciendo falta y no había ni un donante, entonces se vinieron a cogerla a ella. Al día siguiente, martes 1 de diciembre de 2015, la información acerca de Paula Nicole y la red de tráfico de órganos estaba publicada en más medios de comunicación. Si durante un año Elizabeth mantuvo la esperanza de volver a ver a su hija con vida, estos titulares de prensa echaron al traste esa ilusión. ¿Por qué los medios de comunicación dijeron que Paula Nicole fue víctima de traficantes de órganos? ¿Cuál fue el origen de esa escalofriante noticia? La noticia del día es la aterradora confesión de uno de los presuntos secuestradores de Paula Nicole Palacios. La niña habría sido vendida a una banda dedicada al tráfico de órganos. Hagamos un repaso del caso. Hasta el momento, el Gaula de la policía ha detenido a 7 personas sospechosas de participar en la desaparición de Paula Nicole. Nos vamos a centrar en estas dos para entender por qué se habla de tráfico de órganos en esta investigación. Él es José Germán Paguatián. Fue capturado el 19 de noviembre de 2015 en Nariño. 7 días después, la policía detuvo a esta señora, Blanca Digna López, señalada de ser la perpetradora del secuestro. Cuando Germán Paguatián fue entrevistado por las autoridades, manifestó que escuchó a Blanca Digna decir que Paula Nicole fue vendida a traficantes de órganos. Lo último que supe, que la vendieron por una venta de órganos y que los compradores estarían en Cali, esperando la llegada de la menor, y no sé para dónde se la llevarían. En este momento, no sé si está viva o muerta. Así pues, comenzó la versión que hoy sigue teniendo bastante fuerza entre los habitantes de Nariño. ¿Qué le pasó a Paula Nicole? La niña fue vendida para unos traficantes de órganos. La secuestraron para sacarle los órganos. Que fue vendida para vender los órganos. Se la vendieron en Cali para tráfico de órganos. ¿Por qué está tan arraigada acá en Pasto la idea de que la pequeña Paula Nicole fue víctima de tráfico de órganos? Esa historia parece digna de un juego que todos hemos hecho cuando éramos niños. ¿Se acuerdan? Teléfono roto. Pues bien, el teléfono roto de esta historia inicia acá en el Palacio de Justicia cuando fue detenido el señor Germán Paguatián. Este señor afirmó que la niña había sido secuestrada porque iba a ser vendida a una red de traficantes de órganos entre 40 y 50 millones de pesos. La versión de este señor, y aquí empieza el teléfono roto, fue escuchada por la Fiscalía General de la Nación. ¿Y qué hizo la Fiscalía? Comenzó a reproducir lo que dijo el señor Paguatián. Luis Carlos Burbano es el editor judicial del Diario del Sur de Pasto. ¿Y de dónde nace esa versión de que en este caso hay tráfico de órganos? El escándalo lo hizo la Fiscalía en Bogotá cuando dice que la niña ha sido entregada a una banda para el tráfico de órganos. ¿Y qué pasó después? Continuamos con el teléfono roto, porque nosotros, los medios de comunicación, comenzamos también a difundir la versión de este señor Germán y de la Fiscalía. Tráfico de órganos, tráfico de órganos, tráfico de órganos, por radio, por televisión y por prensa. Aún no se sabe el paradero de la pequeña, quien habría sido vendida a una red de tráfico de órganos. No solamente acá en Pasto, sino a nivel nacional. Obviamente eso llegó a la casa de la señora Elizabeth, la mamá de la pequeña Paula Nicole. Nosotros nos enteramos fue por medios. Pasaron lo de tráfico de órganos, que por un órgano de un niño estaban dando de 50 a 60 millones. Y por eso acá, en el corregimiento de San Antonio, hay una madre de familia que tiene su corazón como este teléfono, roto, porque sufre al pensar o al creer que su hija fue víctima de tráfico de órganos. Que mi hija, a cambio de su vida, salvó otra vida, pero no entiendo por qué ella. Y esa sensación dolorosa la comparten los familiares y vecinos de Elizabeth.
Irma Narváez es su hermana. La vendieron, les dieron muy bien plata y para otra persona que haya necesitado. ¿Qué necesitado qué? Pues algún riñón o los ojitos, pues nos imaginamos nosotros, ¿sí? Adalberto Narváez es el papá de Elizabeth. Uno no le cabe en la cabeza. Sí. ¿Cómo pueden ser tan infames para llevarse una niña y hacer esas cosas? Claro, porque Alba López es vecina. ¿Qué tal que vuelvan otra vez esa gente tan mala que vengan a hacer así con los niños? Porque yo tengo 2 sobrinitos, una niña de 12 y uno de 5. Sí. Entonces uno vive con esa impresión de que mira un carro, dice, vea, ya, o sea que ya no se sale tranquilo. Lo que opinan aquí, en Huesaco, Nariño, no es distante a las creencias que hay en muchas ciudades y regiones colombianas. Coinciden cuando dicen que Paula Nicol es una pequeña muestra de algo que se ha intentado ocultar, pero que cada vez es más evidente. ¿Qué órganos le sacan a la gente? Corazón, el hígado. Mire que hay muchos casos que se presentan, los que se conocen, pero los que no se conocen son demasiados. Entonces, esto es una realidad la que estamos viviendo aquí en Colombia. ¿Y qué hacen con esos órganos? Los venden. ¿A quién? A los que pues prácticamente a veces eso lo publican, a veces también hasta por internet. Eso lo sabe el mundo, eso lo sabemos todos, eso no lo oculta un dedo. Se extraen de sus cuerpos pues aquellos órganos que sirvan y los venden en el mercado negro. Los invitan a tomar algo y en el trago les echan hacia alguna cosita y ya, y cuando ellos se despiertan están dormidos y les hace falta algo de su cuerpo. La historia de la que habla esta señora no es nueva. Dice que un hombre conquista a una mujer bella en un bar. La pareja se traslada a una habitación de un hotel con la intención de tener relaciones sexuales. El hombre bebe un licor y hasta ahí recuerda. Al día siguiente su cabeza da vueltas y cuando vuelve en sí se da cuenta de que está desnudo y en una tina llena de hielo y con una gran herida en su estómago. Según ese relato, el hombre fue víctima de traficantes de órganos. ¿Qué tan cierto es todo eso? ¿Es verdad lo que creen Elizabeth, su familia, vecinos y millones de compatriotas sobre el tráfico de órganos? Según las principales autoridades médicas colombianas especializadas en órganos, todo eso es falso. Alejandro Niño es el director de la Sociedad Colombiana de Trasplantes y miembro de la Sociedad Mundial de Trasplantes. ¿En la historia de Colombia ha habido algún caso de tráfico de órganos comprobado? Ninguno. Siempre hemos estado persiguiendo ese mito y periódicamente hay cadenas de internet de alguien que salió a un bar, que le dieron algo de tomar, que amaneció en una tina llena de hielo y que le dijeron de malas, le robó un riñón. Nunca se ha logrado demostrar eso. Pero muchos colombianos creen lo contrario. ¿El tráfico de órganos es un mito o es una realidad? El tráfico de órganos es una realidad hace muchos años. Sí. Eso no se le quite la duda siquiera de eso. Es una realidad. ¿Realidad? Es una realidad. Sí. Lamentablemente sí. El doctor Julio Alberto Chacón es el coordinador de la Red Nacional de Donación y Trasplantes en Colombia. ¿En Colombia el tráfico de órganos existe? En Colombia no existe el tráfico de órganos. Es un mito y es una leyenda urbana. ¿Usted nos puede explicar por qué es tan difícil que pueda existir el tráfico de órganos? La infraestructura que se necesita es muy grande. Primero se necesita que eso ocurra dentro de un hospital, que es el único sitio donde tenemos los equipos, el personal y toda la infraestructura que se puede requerir para hacer un rescate de un órgano. Esa es la primera de casi una decena de condiciones que se deben cumplir para que el tráfico de órganos sea real. Es un tema que los cirujanos toman con pinzas. Ahora, el equipo periodístico de Séptimo Día está en una sala de cirugía del Hospital San Rafael de Tunja. Aquí estamos grabando una operación bien compleja y algo nauseabunda, extracción de órganos, porque queremos pasar de la teoría a la práctica. Este es un caso de muerte natural. Hace unos segundos el doctor Chacón nos habló del hospital como primer requisito para extraer un órgano. Ahora, este otro cirujano de trasplantes, el doctor Julio Rivera, reforzará esa idea
en vivo. Aquí el objetivo en esta cirugía, ¿cuál es, doctor? ¿Qué órganos quieren extraer? Vamos a recuperar el hígado y los riñones. ¿Hígado y riñones que serían también para otro niño? Los riñones sí, muy probablemente van a ser para otro niño. Otro niño, dice el doctor Rivera, porque a quien le hacen la extracción de órganos es a una pequeña de solo 12 años. 10 horas atrás falleció por una repentina complicación en su cerebro. Observen el equipo médico que acompaña al cirujano. Estamos 2 cirujanos, una doctora que nos está ayudando, además el anestesiólogo, además de eso el coordinador operativo que es un médico y pues toda la logística del hospital porque los pacientes en estas condiciones tienen que estar cuidados en una unidad de cuidado intensivo. Además, 2 instrumentadoras y una enfermera jefe. ¿Y en Colombia cuántos especialistas o cirujanos pueden o están en la capacidad de hacer esa cirugía, de extraer un órgano? No llegamos a 50 personas especializadas en este tema en el país. Pero ese especializado y numeroso grupo médico no podría extraer el órgano sin la estructura y los equipos adecuados de alta tecnología. Eso no puede hacerse en un garaje de una casa, en un baño de un motel, como es el mito. Hay que llevar al paciente a una sala de cirugía, necesita unos equipos de succión, se necesita instrumental quirúrgico que puede sumar alrededor de 200 piezas de material entre pinzas. Muchos de los insumos que utilizamos en el rescate no están en todos los hospitales, sino que necesitan, el grupo que va a buscar los órganos necesita traerlos. Entonces, porque tampoco son de venta, o sea, eso no se consigue en una droguería. La niña tiene sangre A positivo. Esa y otras especificaciones las deben conocer estos cirujanos antes de entrar a la sala. Por ende, también el traficante que quiera hurtar un órgano para otra persona. Un donante muy grande no le puede donar su hígado a un receptor muy pequeñito porque no le cabe. Porque la persona que va a recibir el órgano debe ser alguien muy parecido a mí, tanto en el peso, talla, en edad. Adicionalmente entra a jugar el grupo sanguíneo y los códigos genéticos internos que tenemos nosotros para la compatibilidad. Una de las razones por las cuales el tráfico de órganos es un mito, diría yo, es porque uno necesita saber realmente cómo está el donante. No puede tomar una persona aleatoria y simplemente tomar y decidir, ya listo, esta persona va a ser el donante y usar sus órganos pues como sea. Hay que tomar una serie de exámenes. La cirugía avanza con relativa normalidad. Ya casi vamos a perfundir. El milagro de la donación está cada vez más cerca de concretarse. Entonces lo que hacemos es lavar el órgano porque si le dejamos esa sangre ahí se coagula dentro de los vasos y se pierde el injerto. Y no solo por el profesionalismo y experiencia de estos galenos, también porque alguien dijo sí a un requisito fundamental al que muchos en Colombia dicen no: la autorización de la familia. Don Teófilo Céspedes es el papá de la niña. En ese momento le están haciendo la extracción del hígado a su chiquita, a su niña. Ese hígado va a quedar en otra familia, o seguramente en otra niña o un niño. ¿Qué le dice usted a esa familia a la cual usted le va a devolver pues, prácticamente la vida? Ya mi Dios me la llamó, pues ahora adono esos órganos para otros niños que lo necesitan, para que salgan adelante. Don Teófilo es campesino. Él no sabe demasiado de leyes, mucho menos de temas científicos, pero conoce y practica la palabra bondad cada vez que puede. Por eso simplemente dijo sí cuando los cirujanos le contaron que un órgano de su hija le podría salvar la vida a otro niño. Un niño que por ley no podrá conocer. Y que mi Diosito le dé su vida a ese hijo, a ese niño, que salga adelante, que de pronto de aquí a mañana va a ser un ministro. Pero don Teófilo ignora algo. Mientras aquí, afuera, expresa sus deseos altruistas, la luz. El escenario allá, adentro, comienza a enmarañarse. Desafortunadamente el riñón no va a ser posible trasplantarlo. La cirugía de la niña es muy compleja. Se está presentando un nuevo obstáculo. Es posible que no se puedan sacar todos sus órganos. ¿Qué hará la familia que está esperando esos órganos para su ser querido que tanto los necesita? A partir de este momento pueden opinar
a través de nuestro hashtag #tráfico de órganos. Ya regresamos. Doctor, pero entonces la cirugía va a ser en vano. El riñón está unido en su parte inferior. ¿Dos en uno, más o menos? Sí, exactamente. Ya tiene, para términos prácticos, tiene solo un riñoncito. La famosa leyenda de la persona que amanece en una tina llena de hielo en una habitación de un motel es tema de fascinación y morbo, repetida en varias versiones con mucha imaginación, pero completamente nula de sustento. Entonces, ¿por qué está tan arraigada en Colombia? ¿Por qué estamos tan convencidos de una hipótesis que hasta el día de hoy nadie en Colombia ha podido respaldar con hechos? Así continúa la investigación de Diego Bauque. Tráfico de órganos en Colombia. ¿Mito o realidad? La extracción de órganos suma 3 horas. Todo iba bien, excepto por esto. ¿Encontró algo en el riñón? Sí, desafortunadamente el riñón no va a ser posible trasplantarlo porque la chiquita tenía una alteración congénita que se llama un riñón en herradura. ¿Y qué es el riñón herradura, doctor? Sí, es una alteración congénita en la que el riñón está unido en su parte inferior. ¿Dos en uno, más o menos? Sí, exactamente. Ya tiene, para términos prácticos, tiene solo un riñoncito. Solo un riñoncito. Aparte de los riñones, también descubrieron un problema en sus córneas. Su corazón tampoco puede ser donado porque antes de morir sufrió un paro respiratorio. Además, hallaron líquido en sus pulmones. ¿Solo podría utilizarse entonces o donarse el hígado? Esa es una de las razones por las cuales otra vez volvemos a insistir que todas estas cosas que pasan pues hacen que el tráfico de órganos sea prácticamente imposible, ¿no? La ardua cirugía ya suma 3 horas. No ha sido fácil. El desafío ahora gira en torno a la salvación del hígado. ¿Servirá? Es que está muy pegado. Tengan presente que en otro punto de Colombia hay un niño y una familia orando para que estos médicos digan sí. Ya estamos listos. Unos minutos después, el doctor Rivera nos da su análisis sobre el órgano encargado de la secreción de la bilis. ¿El hígado cómo está, doctor? ¿Sí lo ve bien? El hígado está muy bien. ¿El hígado sí está bien? El hígado está en perfectas condiciones. Son las 7:10 de la mañana. En este momento van a extraer el hígado de esta niña. Ese hígado, desde este momento, desde las 7:10, tiene 8 horas de vida o de plazo para ser trasplantado. Es decir, si antes de las 3:10 de la tarde no es trasplantado, todo este proceso que ustedes acaban de ver quedará en vano. Pero antes de eso, ponemos el órgano en frío, se utiliza una sustancia que lo mantenga dormido, digámoslo así, para que nosotros podamos implantarlo adecuadamente. El líquido que se debe usar para mantener vivo este hígado no es barato ni fácil de encontrar. ¿Cada bolsa cuánto vale? Uf. Por lo menos 2 millones. Sí, 2 millones. O sea que aquí hay 12 millones. Más o menos. 12 millones para poder preservar bien este hígado. Sí. Otro obstáculo para creer que es un mito el tráfico de órganos, por lo menos en Colombia. Sí, porque estas sustancias no se comercializan en cualquier parte. Ahora inicia algo parecido a una contrarreloj. El hígado se mete en esta nevera y una van lo lleva a Bogotá lo más rápido posible. 4 horas después, el órgano llega a esta clínica. Hasta aquí nos permiten grabar, porque la ley colombiana impide que el donante conozca al receptor. Con los otros órganos también hay cronómetro en mano. Una vez son extraídos, los cirujanos tienen entre 6 y 12 horas para trasplantarlos. Que mi Dios lo guarde y lo ayude. Y los papás a estos momentos están felices, están contentos porque le devolví la vida a ese niño. Hoy un niño vuelve a saborear la vida gracias al hígado de la hija de este hombre. Díganle héroe, nos sugiere el doctor Chacón. Y fue gracias a esta donación generosa y no al tráfico de órganos. Para sintetizar, si una persona quiere ser traficante de órganos, ¿qué debe hacer? Primero, tendría que ser médico, ir a España, Estados Unidos, a formarse como cirujano de trasplantes, tener un equipo
conformado por anestesiólogos, instrumentadoras, enfermeras jefes, auxiliares de enfermería, tener una mesa quirúrgica y una sala de cirugía en su casa, a disponer de 12 millones de pesos ahí para comprar las soluciones si las pudiera comprar, con una máquina de anestesia, equipo de succión, electrobisturí, 300 piezas aproximadamente de instrumental quirúrgico, tener la nevera especial donde se mantienen las soluciones de preservación. Casi necesitaría ser dueño de una clínica para poder hacer un tráfico de órganos y jugar con la posibilidad que aquella persona que recibió el trago en el bar y que fue víctima de este robo, pues fuera compatible con esta persona. Carlos Valdés es el director de Medicina Legal. ¿Medicina Legal tiene conocimiento de algún caso de tráfico de órganos? Ninguno. En la historia de los 102 años que tiene el instituto y en la historia del desarrollo de trasplantes en Colombia, nunca el instituto ha conocido un tema de ese tipo. La Fiscalía General de la Nación nos aseguró que revisó su sistema de información y que no encontró ningún caso relacionado con el tráfico de órganos, que tampoco está adelantando investigaciones sobre bandas que se dediquen a este delito y que en prisión tampoco hay personas detenidas o condenadas por el tráfico de órganos. Quizás muchos de ustedes comiencen a convencerse de que en Colombia el tráfico de órganos hasta hoy es un mito. Pero como aquí está tan arraigado, es común seguir hallando testimonios como esto. No, es una realidad, todos los días, casi a diario. La secuestran, la llevan a algún sitio y le sacan los órganos. Él es Mario Morales, analista de medios y profesor de periodismo en la Universidad Javeriana. Mario, ¿por qué la gente cree tanto en este tipo de mitos? El primer elemento que hace verosímil este tipo de historias es lo macabro. Esa historia del hombre encerrado en una tina en hielo para extraerle un riñón es macabra, pero además tiene un segundo elemento que es el misterio. ¿Y eso cómo pudo pasar? Porque al otro día él tiene la herida cerrada y no se está desangrando. Y el tercer factor es lo inherente a la sensibilidad de los seres humanos. No hay nada más nuestro que los órganos y los miembros que tenemos. Perderlos significa perder una parte de la vida. Y el otro factor que ha impulsado este mito somos nosotros, los medios de comunicación. Hace poquito pasó en las noticias que están robando los niños para ponerlos y que están vendiendo sus órganos. Es lo que uno oye, ve por los noticieros y eso me imagino que debe ser algo real que está pasando en nuestro país. Si es un mito, como afirman diversos expertos, entonces ¿por qué hay tantas personas que lo creen y que incluso ofrecen sus órganos en Internet? Y si los ofrecen, ¿quiénes creen que serían los compradores? ¿Será que existen? Ya regresamos. ¿Usted sabe que vender un riñón en Colombia es un delito? Sí, no, pero explíquenos qué lo llevó a esto. La única forma de realizar un exitoso trasplante de órganos es a través de un equipo muy capacitado de médicos y profesionales. En la historia de Colombia no hay ni un solo proceso judicial contra un solo médico por esto. Nadie ha podido afirmar que es víctima y mucho menos responder a la justicia por ser victimario. Entonces, ¿por qué hay gente que ofrece sus órganos? La respuesta: por plata y por desconocimiento del hecho que un trasplante no lo puede hacer cualquiera. Así concluye la investigación de Diego Bauque. Tráfico de órganos, ¿mito o realidad? ¿En Colombia es permitido comprar o vender órganos? No, es absolutamente prohibido y es un delito, tanto para el que compra como para el que vende los órganos. Si el tráfico de órganos es un mito, ¿por qué en Internet hay cientos de páginas de personas que ofrecen sus órganos a cambio de cifras millonarias? Esa pregunta fue constante entre las personas mientras hacíamos esta investigación. ¿Qué tan cierto es todo ese comercio de órganos que se ve en estas páginas? ¿Quiénes son realmente esas personas que ofrecen sus órganos en la web? ¿Tienen el conocimiento y la logística para hacer una cirugía tan compleja como esa?
Durante 2 semanas, una productora de Séptimo Día visitó decenas de páginas y foros sobre este tema. Su misión era clara: contactar a personas que estaban vendiendo órganos. Desde Nigeria, en África, a 8.500 kilómetros de aquí, le dijeron esto a la productora. Por favor, necesito comprar un riñón con urgencia. Tengo insuficiencia renal crónica desde hace 4 años. Hola. Antes de empezar la negociación, quiero decirle que todos los gastos para viajar a su país deben correr por su cuenta. ¿Y cuándo podrían venir a Colombia? Primero debe enviarle el dinero de los pasajes. Son $3.000 y los puede enviar a través de Western Union o MoneyGram. ¿Y el riñón qué precio tiene? $100.000, es lo mínimo. Más cerca a Colombia también nos ofrecieron órganos humanos. Este es el chat con un peruano. Somos una asociación con sede principal en Perú y captamos donantes y receptores. En este momento tenemos 3 donantes en espera de comprador. Díganos su tipo de sangre para ver si son compatibles. Soy O positivo. Parece que es su día de suerte. 2 tienen ese tipo sanguíneo. Una es una mujer de 39 años y requiere $50.000. La otra tiene 28 años y pide $75.000. ¿Y el dinero se los doy cuando lleguen a Colombia? No, tiene que hacernos un giro por adelantado de $5.000 para la compra de tiquetes e imprevistos. En Bogotá nos da el resto. Por supuesto, en estos foros y páginas también hay cientos de ofrecimientos de colombianos. Escogimos 3 al azar y les seguimos la cuerda para ver qué órganos ofrecen y cómo lo hacen. Había escuchado hablar de eso, tú sabes, igual por internet. Él solo tiene clara una cosa: el precio de su riñón. Más o menos, ¿cuánto puede ser? 70. Pero lo otro, que es lo principal, no. ¿Usted qué tipo de sangre es? O positivo. Bueno, pues yo soy A positivo, entonces yo no sé si eso... Ahí. Tampoco sabe dónde ni quién les podría hacer el trasplante. Ahora pues, soy puesto en la cirugía. Sí, eso habrá que... Al percatarse de su ignorancia en el tema, dijo esto sobre el supuesto tráfico de órganos. Me daba cuenta que era como algo imposible también. Pero imposible... Porque se veía que no era aquí en Colombia, que nadie sabía en sí, nadie le dice a uno nada concreto. Es evidente que este hombre no es ningún traficante, simplemente alguien que creyó que podría vender sin problema su riñón. Hola, mucho gusto. Diego Bauque, Séptimo Día. No se preocupe, le vamos a hacer una preguntita. Estamos haciendo sobre el tema acá en Colombia. ¿Qué lo obliga a usted a vender su órgano? Cuando quisimos conocer más sobre el tema, se negó. Tranquilo, solamente estamos haciendo eso. Yo tengo que decir que soy primo de tu mamá o tuyo o algún familiar. Este otro hombre también vende su riñón. Cree que en cualquier clínica del país les pueden hacer el trasplante de un día para otro. E ignora que en Colombia existe una lista con miles de pacientes en espera. Buscar una clínica privada, comenzar con un protocolo, unos exámenes, ¿sí? Hay unos hacen que firmar que yo te voy a donar el riñón, ¿sí? Para que, pues, digamos, me van acomodando para tu cuerpo y ya. Desconoce algo elemental: la compatibilidad sanguínea. Sé que sabes de la operación, sabes de pronto cómo se hace o alguna cosa, o... ni idea. Lo que sí tiene muy claro es el precio que pide por su riñón. Creería que por ahí unos de 150 a 180. Sí. Esta escena es en Bucaramanga. Él tampoco sabe que lo básico es que donante y receptor tengan el mismo grupo sanguíneo. ¿Usted qué tipo de sangre? Bueno, yo soy O positivo. ¿Será que eso tendrá algún problema o qué? No. ¿Qué cirujano lo haría? ¿Dónde? ¿Cómo? Los riesgos, el transporte del riñón y el tiempo para hacer el trasplante. Todo eso también lo ignora él. ¿Usted del tema no sabe nada? No, ahorita no. Como los anteriores, solo sabe esto. ¿Bastantes cuántos? 70. Diego Bauque, Séptimo Día. ¿Nos explica por qué está vendiendo el riñón? ¿Cuál es que... Es privado, parce, es privado. ¿Usted sabe que vender un riñón en Colombia es un delito? Es privado, mano. Sí, no, pero explíquenos qué lo llevó a esto. 70 millones de pesos. ¿Cómo iban a hacer el trasplante? ¿Cuál es su tipo de sangre, por ejemplo? Está claro que ninguno de ellos es un traficante de órganos. Son simples ciudadanos que también creen en el mito y piensan que es muy fácil vender y trasplantar algún órgano de su cuerpo.
En Bucaramanga también conocimos a Julián Salgado. Desde hace 8 años está esperando un riñón debido a una insuficiencia renal. Mientras tanto, debe ir a la clínica todos los lunes, miércoles y viernes para que le hagan una diálisis. Si no se hace la diálisis, es una muerte segura. 4 o 5 días estoy muerto. Durante estos 8 años en la búsqueda del riñón, ¿dónde lo ha buscado, Julián? En internet hice unas averiguaciones. Salieron unos señores diciendo que sí, que efectivamente tenían riñones, que cómo me contactaban. Todo fue por correo, pero al final del día no hubo nada, no salieron con nada. Y por eso Julián también está en el terreno donde se ubican quienes sostienen que este tráfico es un mito. Es un mito. Y lo peor de todo es que la gente se lo cree. La mayoría de las personas están mal informadas y se creen este cuento que es totalmente falso. A Elizabeth, la mamá de Paula Nicole, aún le cuesta entender todo esto, sobre todo porque todavía no tiene noticias de su hija después de casi año y medio. Como aún martiriza su cabeza la idea del tráfico de órganos, asistió el pasado 25 de febrero al Hospital Departamental de Nariño para despejar dudas y mitos. Buenos días. Dale. Mucho gusto, Elizabeth Narváez. Fue atendida por los cirujanos de órganos Harold Casas y Alejandra Arteaga. Doctor, la pregunta que le vengo a hacer es que el día que raptaron a mi hija, ¿le podían hacer las personas sacarle los órganos a la niña o tenían que esperar un tiempo o llevarla a otra parte? El tráfico de órganos en el país se convirtió prácticamente en un mito. Todo el mundo piensa que es muy fácil simplemente abrir un cadáver, sacar unos órganos y trasplantarlos. Para hacer un trasplante de órganos hay que tener ciertas condiciones y ciertas características. Primero, tener personas que sean compatibles para ese tipo de órganos y tiene mucho que ver el tiempo. No podemos tomar un riñón el día de hoy y 5 días después encontrar el donante porque no se podría mantener tanto tiempo. Para sacarle un órgano a un niño o a lo que sea, ¿cómo es el proceso? Para la extracción de órganos, el paciente tiene que tener muerte cerebral. O sea, si vamos a eso, jamás podría haber tu niña sentido dolor o haber sentido que le extraían los órganos porque debió haber estado, en el caso hipotético, dentro de una sala de cirugía bajo un procedimiento anestésico reglado. En la experiencia nuestra en el hospital, no hemos tenido ningún caso de esta situación de tráfico de órganos. El Gaula de la Policía de Nariño también le dijo a Elizabeth que el tráfico de órganos está descartado en la desaparición de Paula Nicole. La patrullera Diana Guerrero encabeza la investigación. No hay fundamento para decir que efectivamente esa menor fue comercializado, que tuvo ese fin de comercializar con sus órganos. Por eso, ahora el pensamiento de esta mamá es muy diferente al que ustedes conocieron al inicio de este programa. ¿Usted cree que el tráfico de órganos existe en Colombia? Pues por lo que me explicaron ellos y entendí, pues no, para mí no existe tráfico de órganos. La primera vez que hablamos, usted nos manifestó que su hija era víctima de traficantes de órganos. ¿Hoy opina igual? No. ¿Por qué? No, porque ya, en la explicación que me dijeron, no creo que le hayan hecho nada a la niña, menos para tráfico de órganos. Sí pensaba que la niña había sido para eso, que de pronto alguien necesitaba un órgano y que le hayan hecho eso. Pero ahora, con seguridad digo, no, la niña no fue para tráfico de órganos. Como vieron, un órgano no serviría mucho para nadie sin la intervención de un altamente calificado equipo de médicos. No sobra enfatizar que comprar y vender un órgano es ilegal aquí en Colombia. Ahora les preguntamos, ¿cree que el tráfico de órganos en Colombia existe? Antes de responder, tenga en cuenta que no se ha identificado una sola persona que haya vendido o comprado un órgano. No hay un solo detenido y ninguna red de tráfico desmantelada. Tampoco hay un solo médico procesado.
En cuanto a la hija de Elizabeth Narváez, autoridades locales admiten que es posible que Paula Nicole haya sido víctima de trata, esclavitud sexual o doméstica, o un delito mucho más común en zonas limítrofes como Pasto, donde las víctimas suelen ser llevadas a países vecinos. Hay otras hipótesis que no pueden descartar: violación y muerte, secuestro por grupos armados, entre otros. Ahora, un adelanto de lo que les tenemos preparados para la próxima semana en Séptimo Día. Hace 2 años, Séptimo Día denunció la extraña muerte de esta cadete al interior de la Escuela General Santander de la Policía Nacional. A las 11 de la noche una llamada al teléfono fijo y fríamente me dijo: ¿la mamá de Lina Marixa? Sí. Su hija se suicidó. La policía aseguró en ese momento que se trataba de un suicidio. Se trata de una decepción amorosa debido a que el novio que ella tenía durante los últimos 3 años decide romper su compromiso. Pero muchas pruebas apuntaban a la teoría de un homicidio. Ellos saben cómo la mataron y cómo manipularon todo. Según la familia, Lina sabía sobre la supuesta existencia de una red de prostitución homosexual al interior de la policía, conocida como la Comunidad del Anillo. Sacaban a los cadetes irregularmente y los llevaban a lugares donde les hacían propuestas altísimas de dinero, y todo ese engranaje estaba inclinado hacia la prostitución. Hoy, 2 años después, Séptimo Día encontró nuevos y reveladores testimonios que están en manos de la Fiscalía. Es que a Lina Marixa no la mataron en la Plaza de Bolívar, ni la mataron en una calle oscura. No están cientos de personas. A Lina Marixa la asesinan en el alma mater de la institución, donde se han formado los generales y directores de la Policía Nacional. Lina no sería la única muerte extraña relacionada con la Comunidad del Anillo. Sin duda, la muerte de mi mayor Pérez no es un accidente. Soy Alejandra Rodríguez y el próximo domingo detalles exclusivos sobre uno de los escándalos más graves que ha enfrentado la Policía Nacional en Colombia. Los espero. Si quieren enviarnos su historia, escríbanos a la dirección que aparece en la pantalla. También me pueden escribir a través de mi cuenta de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Y recuerde que si quieren ver este capítulo de nuevo, lo puede ver a través de la página www.septimodia.co. Nos vemos el próximo domingo con Malú de nuevo, aquí en Séptimo Día.